un conjunto linealmente independiente maximal, pues sería alguien que necesariamente debería ya considerar a todos los elementos de nuestro espacio vectorial B, en el sentido, quería escribir B, no para todo. La inercia. Ah, en el sentido de que, pues, si nosotros de alguna forma hubiera un A que no consideramos, es decir, que ese A en particular no es combinación lineal de los anteriores, pues podríamos extender a nuestro conjunto linealmente independiente, seguiría siendo linealmente independiente y entonces no sería maximal, que era como lo habíamos pedido en algún principio. Ah, y entonces, otra cosa importante es que justo con lema de SOR, una gracia es que otra cosa que utilizamos es para codificar propiedades que nos interesan, es decir, a quién permitimos específicamente eh, como parte de nuestro orden parcial, cuáles son los elementos que nosotros consideramos válidos para ordenar. En este caso, pues fueron los conjuntos linealmente independientes, pero pues esa cosa es un subconjunto de todo el potencia de nuestro espacio vectorial. Así que restringir, irnos y decir, vale, las cosas válidas que nosotros consideraremos son estas y las ordenaremos de esta forma, de alguna forma ya nos configura ciertas propiedades codificadas dentro del orden parcial. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, muchas veces lo que nos interesa en un orden parcial es que, por ejemplo, en recursión, lo que les estaba diciendo era que cada paso de la recursión se encargara de una tarea, de asegurarnos de que pase una cosa. Y entonces, algo que podríamos hacer para, al hablar de un orden parcial arbitrario, es poder decir de alguna forma que un elemento se encarga de alguna tarea. Si nosotros estuviéramos hablando de, pongamos conjuntos particulares, los subconjuntos finitos de algún conjunto X, eh, si nosotros quisiéramos construir algún subconjunto de X con alguna propiedad particular, donde propiedades particulares significa tener elementos particulares que cumplan ciertas cosas, pues yo puedo buscar a todos los elementos particulares de X que cumplen ciertas cosas y ver todos los subconjuntos finitos que contienen a dichos elementos. Y entonces eso me trazaría alguna región dentro de este orden parcial en particular, llamámoslo P. Bueno, donde, bueno, como son subconjuntos finitos, los estamos ordenando implícitamente por la contención o la contención inversa, no sé. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos buscando en nuestro orden parcial conjuntos que contengan elementos que nosotros deseamos por algún motivo para que nuestro conjunto final tenga propiedades particulares. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues basta en muchas veces lo que nos interesa es, pues vale, vamos a querer encontrar algún subconjunto, una familia de conjuntos finitos que tenga al menos a uno de estos elementos para que eventualmente yo pueda amalgamar a todas estas cosas y construir algo que yo desee. Eh, y entonces, una condición que nos gustaría, y bueno, esto solo para forzar una de muchas condiciones que querríamos hacer. La recursión puede ser transfinita, por ejemplo, así que nos gustarían cosas un poquito más poderosas. Así que lo que podemos hacer es agarrar muchas familias, llamemos a esta primera familia de uno, de elementos que eventualmente nos dicen algo acerca de nuestra construcción final. Pero nosotros también podríamos haber agarrado algún de dos, algún de tres, algún de cuatro, y así muchos elementos. Y la pregunta es, ¿yo de alguna forma puedo encontrar eh, algún subconjunto que tenga elementos de todas nuestras familias de tal forma que las pueda amalgamar de forma correcta y
termine teniendo algo que yo quiera. Por ejemplo, ah, voy a utilizar un ejemplo de mi tesis. Si nosotros tuviéramos que X es en realidad eh, un orden parcial, llamémoslo X como menor o igual, y tenemos, sí, por ahora dejémoslo así. Imaginemos que yo quiero construir un subconjunto de X que sea denso, que sea cofinal, en el sentido de que yo siempre que tengo un X en X, voy a encontrar algún Y en algún subconjunto Y, que este Y es el que yo quiero construir, de tal forma que Y es mayor o igual que este X. Es decir, de alguna forma siempre puedo subir para encontrar a alguien dentro de un subconjunto que me interesa, probablemente con ciertas particularidades. Ah, y entonces yo puedo buscar aquí, tomar a todos los conjuntos que contengan algún elemento para cada X, puedo tomar de sub X al conjunto de todos los subconjuntos finitos que tengan algún elemento mayor a ellos. Y entonces, si para cada X puedo encontrar algún conjunto que pueda amalgamar de alguna forma correcta, eh, todos, todo ese conjunto, eh, para que siempre tenga elementos mayores a cualquier otro de forma arbitraria, entonces pues podría construir dicho conjunto. Pero también aquí hay otro pequeño detalle, y es que nuevamente en la recursión lo que siempre intentamos hacer es que nuevas cosas respeten las anteriores. En órdenes parciales, muchas veces esta cosa lo que se hace es codificarlo por medio de una relación de compatibilidad. Siempre que tenemos dos elementos, pues si es un orden parcial arbitrario, nada nos asegura que los dos tengan alguna extensión común o no. Entonces, vamos a decir que P y Q son compatibles si existe un R menor o igual que P y Q. ¿Y cómo se llama? ¿Esto por qué lo hago? Volviendo a este caso de acá, a lo mejor lo que me interesa es que estos nuevos elementos, eh, bueno, que yo siempre que ande construyendo nuevos elementos en P, a lo mejor no solo me basta, no solo me falta, no solo me basta extenderlos, sino que siempre que tengo algún conjunto finito, pongamos nada más estos dos por ahora, que digamos su conjunto de todos sus predecesores son estos, a lo mejor a mí lo que me interesa es siempre meter nuevos elementos, pero que no estén acotados por estos dos. Entonces, si yo tengo, llamemos P, Q, y llamemos A igual a P, Q, eh, yo lo que querría encontrar es, nuevamente, alguien en alguno de estos densos particulares, donde, bueno, ahorita digo bien que es denso, pero lo que me gustaría es encontrar, dado un X arbitrario, alguien mayor o igual a este, de tal forma que no se quede por debajo de los elementos que ya tenía de antes, para poder extender a, yo puedo llamarlo B, igual a algún P, Q, R, donde a lo mejor digamos que R es este elementito de acá. Y entonces, este B lo que está haciendo es extender a los conjuntos que yo estaba considerando de antes, pero respetando particularidades. Estas particularidades, que este elemento nuevo no esté por debajo de ningún elemento viejo. Y entonces, lo que quiero recalcar con esto es que no solo las condiciones que estoy considerando válidas, los elementos del orden parcial, ya me codifican cierta estructura lógica, sino que la noción de extender, la noción del orden en sí mismo, ya me está codificando otras cosas, la condición de respetar propiedades, la de respetar ciertas propiedades. Y entonces la condición de compatibilidad
el hecho de que haya una extensión común nos está diciendo que de alguna forma estas dos cosas se pueden respetar la una a la otra. ¿De qué forma? A lo mejor yo en esta condición P, lo que estoy ahí considerando es ciertos elementos de acá, y en esta condición Q estoy considerando otros elementos de acá, pero como el orden parcial, una particularidad es extender como subconjuntos, me estaría diciendo que si son compatibles, tendríamos alguna extensión común R, tal que todos los elementos que ya eran contemplados aquí también están contemplados acá. Entonces, para comparar ver que este respeta a basta ver que como están aquí, están acá, y como están acá, y esta es una extensión de los que están nuevos de acá van a respetar a los que estaban anteriormente acá. Y entonces, esa es básicamente una forma en la que la noción de compatibilidad va codificando cosas. Y con esto es más o menos lo que nos interesa. Lo que eventualmente vamos a querer es, dado un orden parcial, generalmente se pide que tenga un máximo, aunque no es necesario, y tener una familia de condiciones de subalfa con ciertas particularidades. Lo que vamos a querer es un subconjunto del orden parcial que cumpla varias cosas. Una, que tenga un elemento de cada de alfa, que toque a cada uno de ellos para que esta cosa de ver que tocar a puntos particulares te terminan diciendo cosas de lo que sea que quieres tú construir con el dicho subconjunto. Y además, lo que queremos es que para aprovechar que podemos codificar en una compatibilidad el hecho de que cosas se comporten bien las unas con las otras, que pues dicho subconjunto cumpla que cualesquiera dos elementos adentro siempre tengan una extensión común adentro de él. Entonces, vamos a decir que un filtro es de un orden parcial, P, es un subconjunto del orden parcial, del conjunto subyacente, que cualesquiera dos elementos van a tener una cota inferior, en este caso, si el orden lo estamos pensando como hacia abajo, y que tenga también la particularidad de que sea cerrado hacia arriba. Generalmente, si se dan cuenta en el orden parcial que estaba diciendo, la contención inversa, el hecho de considerar cada vez más cosas, como que a la vez nos estaba diciendo que tenía como más información, tiene más conjuntos, sabemos más cosas mediante elementos que están más abajo de nuestro orden parcial. Así que las cosas que están arriba son como cosas más que técnicamente ya conoceríamos de las cosas que conocemos más abajo. Así que por eso lo pedimos cerrado hacia arriba. Un filtro va a ser aquel conjunto que tenga esas dos propiedades. Y entonces la existencia de dicho filtro en algún orden parcial que podamos codificar de alguna manera, pues nos va a decir que van a existir ciertas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo pueden existir dichos filtros? Y también, pequeño detalle, estos de alfas deben comportarse bien. ¿Qué tal si los conjuntos que, digamos que nada más tenemos D1 y D2, por ejemplo, y a lo mejor D1 son un montón de condiciones que viven de este lado y D2 son un montón de condiciones que viven de este otro lado? Como que no podríamos extender de las dos a la vez. Habría una especie de dicotomía, ¿no? En las que, pues, si nosotros queremos avanzar hacia este punto de acá, pues ya no podremos avanzar al otro punto. Así que lo que vamos a pedir para que esto tenga más o menos sentido es que pues nuestra familia de alfas se comporte lo suficientemente bien en el sentido de que siempre nos podemos hacer cargo de ellos en cualquier momento. Es decir, que da igual en qué punto del orden parcial estemos, los D alfas vamos a decir que son densos siempre y cuando, da igual el punto, va a existir alguien debajo de ese punto que pertenece al denso. Da igual hacia dónde bajemos, siempre podemos bajar aún más para poder llegar al conjunto. Otro pequeño detalle es que si estamos considerando a un elemento P, por ejemplo, vamos a decir que alguien es denso debajo de P, sí, solo sí. Da igual hacia dónde bajemos desde P, da igual cualquier R
cualquier Q menor o igual que R, siempre podemos bajar todavía más a un R debajo de ese Q, de tal forma que ya estemos dentro de dicho denso. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos construir dicho filtro? Hay ciertos teoremas y de hecho hay uno, bueno, supongo que el más básico, que se llama ¿era lema o teorema de Raciowa-Sikorsky? Lema, ¿verdad? El lema de... ¿Qué es lo que nos dice este lema? Básicamente nos dice que si nosotros tenemos una familia numerable de densos, siempre vamos a encontrar un filtro genérico que toque a esos densos. Por lo general, cuando tenemos un filtro, decimos que es D genérico con D igual al conjunto de los DNs o algo del estilo. Sí toca absolutamente todos los densos del conjunto. A veces simplemente le decimos genérico y que sea implícito en lo que debe tocar o no. Decimos que es genérico si toca absolutamente todos los densos. El lema de Raciowa-Sikorsky nos dice que si tenemos una familia numerable, siempre va a haber un filtro de genérico, donde además está la particularidad extra de que lo podemos pedir con algún punto arbitrario del orden parcial que queramos adentro de dicho filtro. ¿Y cómo se prueba esta cosa? Pues como los tenemos enumerados, eh, vamos a ver al primer denso. Entonces podemos agarrar algún elemento del denso, cualquiera. Después, para el segundo denso, pues como sabemos que es denso debajo del elemento anterior, así que da igual donde estemos, podemos bajar para encontrar otro. Para el tercer denso, pues podemos volver a bajar. Y entonces así podemos crear una sucesión decreciente de elementos de nuestro orden parcial. Y entonces, al cerrarlo hacia arriba, esa cosa va a ser un filtro. Y bueno, tendrá la particularidad de que toca a todos, porque en cada paso, como lo hicimos por recursión, nos aseguramos de que tocara cada denso. ¿Y cómo se llama? La gracia del forcing, es decir, yo sé que es imposible que dicho filtro exista para ciertos órdenes parciales. En particularidad, siempre va a haber un filtro de tamaño C, del tamaño de los reales, que, que no toque. Bueno, ningún filtro. Hay un orden parcial y una familia de C densos, de tal forma que ningún filtro toca a dicha familia. Pero bueno, supongo que eso no lo voy a ver porque no me interesa tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gracia del forcing es decir, a pesar de que hay incluso teoremas que nos dicen esa cosa no puede existir, no puede existir un filtro que toque cierta familia de densos, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que exista. Quiero decir, no voy a decir por mis huevos, pero quiero que exista quiero que exista dicho filtro. Y entonces la gracia es decir, ¿por qué puedo asumir que dicho filtro existe? Y la gracia, lo que encontré para que pues sea más o menos natural pensar al método de forcing, es pensar lo que se hace como una especie de conjuntos dinámicos. Eh, los órdenes parciales en general, bueno, ya estaba hablando como de caminos adentro de los órdenes parciales. Son como una especie de lugar medianamente geométrico, no sé. Eh, y entonces, yo lo que puedo pensar es, si estoy hablando de caminar sobre un orden parcial, podríamos estar hablando de un conjunto que cambie dependiendo de cómo ando sobre dicho orden parcial. Yo puedo tomar algún conjunto X eh, y voy a decir, ¿sabes qué? Eh, este elemento alfa no va a pertenecer siempre a mi conjunto X. Va a pertenecer a veces. ¿Y en qué sentido vamos a decir que pertenece a veces?
va a pertenecer en el sentido de que si pensamos al orden parcial como una especie de familia de caminos, eh, yo voy a meter al elemento alfa solamente cuando sobrepase al elemento P. Yo tengo por aquí un elemento P y entonces mientras voy caminando sobre el orden parcial, voy a decir, ya sobrepasé a P, voy a meter al elemento alfa. Y entonces ya desde este elemento P ya podemos decir que P ya considera que alfa pertenece a X. Donde básicamente esa va a ser un poco la notación, entre comillas, eh, de esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo que queremos conjuntos que vayan cambiando. A lo mejor desde aquí antes todavía no habíamos metido el elemento alfa a nuestro conjunto X, pero lo metemos después. Entonces, ¿a qué quería llegar yo con esto? Sí, pertenece antes, no pertenece antes, pero pertenece después. Y entonces la pregunta es, bueno, la cosa es, para que esta cosa se comporte suficientemente bien, yo voy a pedir ciertas restricciones, porque, bueno, yo que sé, hay conjuntos como, si les preguntara cuál es el límite de la sucesión de conjuntos, su vacío, uno como unitario del vacío, tengo que describir, vacío, uno, y así sucesivamente, pues como que uno no podría decir que esa cosa es eventualmente ningún conjunto. Y pues una cosa que uno podría decir para que pues esto, para que sucesiones de este estilo así se vuelvan un conjunto, es que pues las sucesiones de cosas, en algún sentido, sean crecientes. Ah, entonces, lo que vamos a hacer es, conforme vamos bajando, todo lo que hayamos metido, tenemos prohibido quitarlo. Entonces, si nosotros tenemos algún Q menor o igual que P, con P ya diciendo que ya metimos al elemento, entonces vamos a tener que para Q ya metimos al elemento. Y entonces, perdón. Eh, con esto, eh, lo que estaríamos agarrando es, pues podemos dibujar a todos los elementos que consideran que ya metimos al elemento. Y entonces lo que nos quedaría es como un subconjunto cerrado hacia abajo de esta forma, justo por esta condición. Y entonces lo que uno se preguntaría es, ¿qué cosa particular tiene ese conjunto? ¿Qué gracia tienen los conjuntos cerrados hacia abajo? Y es que, bueno, en los órdenes parciales, esto es un poquito mejor si se sabe topología, eh, que es que los conjuntos cerrados hacia abajo son abiertos de un espacio topológico. Eh, la gracia de esto es que los abiertos de un espacio topológico siempre forman una álgebra de Heyting. Tienen pues sus sí, sus os, sus implicaciones y todo eso. Tienen cosas logicosas. Y entonces lo que podríamos estar diciendo es, pues realmente los conjuntos, el conjunto de elementos que ya considera que metimos alfa al conjunto X, eh, es como una especie de valor de verdad en esta álgebra de Heyting. Y entonces una de las cosas que se puede hacer es pues tratar esta cosa, nada más como... eh, se me fue. Tratarla como... Diablos, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, tratarlo pues como valores de verdad principalmente, más allá de pues cosas que van cambiando a lo largo del orden parcial, aunque tengo la sensación de que pensarlos todavía como orden parcial termina ayudando, aunque como que todo lo formal terminará cayendo en lo de sus valores de verdad. ¿Por qué? Pues porque si tenemos a cosas que van cambiando, pues podríamos preguntarnos ciertos casos particulares. Pensamos en un árbol binario, por ejemplo,
Y digamos que yo tengo un conjunto X que vamos a meter al conjunto alfa. Bueno, aquí tenemos a la sucesión vacía, la sucesión 0, la sucesión 1, 0, 1, no, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y etcétera. Y vamos a decir que metemos al conjunto alfa, al conjunto X, desde el momento 0, pero también lo vamos a meter a nuestro conjunto X desde el momento 1. Y entonces, ¿qué es lo que nos estaría pasando? El lugar que nos dibujaría el conjunto de puntos que realmente consideran que alfa ya pertenece al punto X, según lo que hemos estado diciendo hasta ahora, sería como todo esto de acá, porque justo lo metimos a partir de este punto y a partir de este punto. Y entonces la gracia es, eh, estamos hablando del orden parcial como familia de caminos. Y entonces la pregunta es, ¿qué sería exactamente un camino? Pues la gracia es que un camino sería un filtro. Eh, en este caso, un conjunto cerrado hacia arriba sería justo como, pues se vería directamente como un caminito en este orden parcial que para nada agarré de forma eh, totalmente premeditada. Eh, y entonces, eh, la pregunta es, si nosotros eventualmente queremos caminos que terminen recorriendo todo el orden parcial en algún sentido, es decir, que siempre como que bajen en algún sentido raro. Y entonces la pregunta es, si nosotros tuviéramos un camino acá, pues aunque estuviéramos en el vacío, técnicamente en el vacío todavía no hemos metido a alfa, pero pues eventualmente siempre lo meteremos, da igual hacia dónde nos movamos, literalmente en el paso siguiente vamos a tener que meter a alfa sí o sí. Entonces, aunque nosotros técnicamente no estamos metiendo a alfa desde el vacío, lo que vamos a decir es que es inevitable, eventualmente lo vamos a tener que meter. Entonces, va a ser cierto que el vacío considere que alfa ya está dentro de X. Y con esto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es una cosa muy curiosa. Y es que les estaba diciendo que los abiertos de un espacio topológico, en particular los conjuntos cerrados hacia abajo de un orden parcial, son un álgebra de Heyting. Lo que estamos haciendo aquí es ver nuestro conjunto cerrado hacia abajo y ver todos los elementos que están por arriba para los cuales es inevitable tocar dicho conjunto. En particular, lo que estaríamos pensando en general cuando decimos es inevitable es que el conjunto es denso debajo de dicho punto. Entonces, vamos a tomar, eh, no sé qué notación es buena. Si tenemos a un subconjunto de un orden parcial, vamos a tomar a barrita por arriba. Eh, Vamos a llamarlo la cerradura regular de A, que es el conjunto de todos los puntos tales que A es denso debajo de dicho punto. Esa cosa, pues, tiene cosas interesantes porque, bueno, sí, topológicamente es un abierto regular y, bueno, es consistente básicamente todo, pero la gracia es, otra cosa interesante de eso es que la cerradura regular nos puede hablar también de cosas eh, que tienen que ver con el álgebra de Heyting. Eh, en particular, si nosotros tenemos un cerrado hacia abajo, llamémoslo A. Voy a dibujarlo un poquito más pegado hacia aquí. Eh, nosotros, bueno, no necesariamente regular. Voy a achatarlo para que medio parezca así. Eh, uno lo que podría estar pensando es, bueno, si nosotros quisiéramos hablar de otro abierto, que es una especie de complemento de dicho abierto, de tal forma que su unión sea lo más grande posible, pero que
la intersección nos dé falso, nos dé algo vacío, pues uno podría agarrar como esta cosa de acá, el, donde, bueno, en este caso, si estuviéramos hablando en términos topológicos, esto sería el operador de exterior. El operador de exterior es la negación cuando hablamos de los abiertos de un espacio como una álgebra de Heyting. Y entonces la gracia es que aquí tenemos no A. Y entonces podríamos preguntarnos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con este conjunto? ¿Qué pasa con su negación? Y entonces va a resultar que no A, como las álgebras de Heyting no cumplen el tercero excluido necesariamente, esto A y no A no necesariamente son iguales. Pero la gracia es que en este caso, no A, el exterior del exterior va a ser el interior de la cerradura. Va a ser, en este caso, la cerradura regular. Y entonces la gracia de esto es que estos elementos, si nosotros agarráramos solo elementos regulares de nuestro espacio topológico, de nuestro orden parcial, todos los cerrados hacia abajo regulares que contienen a todos los puntos que son tales que el conjunto es denso debajo de dichos puntos, son demasiadas cosas, a fin de cuentas. Pero, ¿cómo se llama? Eh, la gracia es que todos estos elementos que son negaciones de negaciones, conforman una álgebra booleana. Y más fuerte que eso, forman una álgebra booleana completa. De hecho, si estoy en lo correcto, el, el álgebra de Heyting de abiertos también es una álgebra de Heyting completa. Gracias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gracia de lo que les estaba diciendo aquí es que lo que parece inevitable es lo mismo que ser cierto, es básicamente como colapsar esta parte de acá. Lo que estoy haciendo es negar doblemente todo para decir que son equivalentes esas dos cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto, lo que tenemos es una nueva noción de verdad rara que eventualmente nos parece que nos puede hablar de cosas que no tenemos, pero que si tuviéramos, podríamos decir de antemano cosas de ellos. ¿Por qué? Pues nosotros podríamos considerar, bueno, ahorita he estado hablando como ejemplos muy particulares, y a lo mejor lo que podría hacer es como tratar de hablar de una especie de operador un poquito más general, y es que nosotros conocemos al potencia. Y aquí lo que estaba haciendo es como construir una especie de, bueno, subconjunto de alguna cosa que tenga alfa, no sé. Solo que un subconjunto dinámico. Y entonces, lo que yo estaría pensando es hablar de un operador potencia, eh, pero que de conjuntos que van variando respecto a nuestro forcing P, donde, bueno, forcing y orden parcial son sinónimos. Son sinónimos. Y entonces, el potencia, el conjunto de conjuntos dinámicos, de subconjuntos dinámicos de un conjunto X, es el potencia de X cruz P. ¿Por qué dije cruz mientras escribía una coma? Nadie lo sabe. Cosas de fuerza. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos haciendo es agarrar a alguien que vive allí, pues es básicamente una relación entre X y P. Y lo que estamos haciendo es eventualmente coleccionar un montón de pares ordenados de este estilo. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, vamos a agarrar muchos elementos de X y los vamos a meter en muchos lugares de nuestro orden P. Y entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Si nosotros tenemos a nuestro elemento
X0, pues a lo mejor como está X0, P en algún conjunto, llamémoslo A, que agarramos aquí, pues entonces todos estos de acá ya consideran que X0 pertenece realmente a, porque ya a partir de ese punto ya lo metimos. Pero también puede ser que lo metimos acá, y lo metimos acá, y lo metimos acá, y lo hayamos metido en muchos lados. Y si se dan cuenta, pues la unión de cosas cerradas hacia abajo es cerrada hacia abajo. Y entonces esto nos estaría dando un valor de verdad, en el sentido de Heiting, de qué tanto pertenece nuestro elemento X0 a nuestro conjunto dinámico A. La cosa es que, bueno, no me gusta mucho el qué tanto pertenece, sino en qué lugares pertenece, más bien, porque al menos esto termina siendo una región y no una especie de probabilidad. Eh, y la cosa es que, como les estaba diciendo acá, como es lo mismo que sea inevitable a que sea cierto, pues puedo tomar la unión y puedo tomar su cerradura regular. Y entonces ya tengo un valor de verdad booleano, que bueno, las álgebras booleanas se comportan de mil maravillas. Además es una álgebra booleana completa, podemos simular cuantificadores, la negación, el i y el o es casi todo intrínseco a álgebras booleanas, bueno, en cierto sentido. Y entonces podemos tener un valor de pertenencia de nuestro elemento X0 al elemento A. Y entonces podemos hacer exactamente lo mismo para todos ellos. Y entonces tendremos un conjunto donde todos sus elementos estarán dentro o no, dependiendo de qué parte de nuestro orden parcial estemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, como estoy hablando de conjuntos dinámicos, a lo mejor una cosa que nos gustaría es hablar de un conjunto dinámico cuyos elementos son conjuntos dinámicos. Y entonces podemos hablar de la jerarquía de conjuntos dinámicos. Ah, nosotros podemos empezar como el vacío, como un conjunto dinámico, y podemos entonces, llamémoslo la jerarquía de los Ds, de cero. Y entonces, siempre que tenemos D alfa más 1, va a ser el conjunto de todos los subconjuntos dinámicos eh, del, de la jerarquía anterior. Es decir, cada estrato va a ser una familia de subconjuntos. Van a ser todos los subconjuntos dinámicos hechos de elementos anteriores. Y bueno, en pasos límite, lo único que hacemos es limitarnos a recoger todo. Y entonces tenemos una jerarquía de conjuntos que van variando respecto a nuestro orden parcial. Y la cosa es, esto se vuelve un poquito más complicado. A lo mejor yo tengo un conjunto, porque bueno, veamos los primeros estratos de esta jerarquía. Nosotros, D0 pues es el vacío, D1 pues es el potencia del vacío cruz algo, que es el vacío, que esto eventualmente es el unitario del vacío. Eh, D2 es el potencia de el unitario del vacío cruz el orden parcial P. Y entonces, ¿esto qué nos estaría diciendo? Siempre que tenemos a aquí, pues no deja de ser muchos pares ordenados que tienen al vacío en la primera entrada y en la segunda entrada un elemento de P. Y entonces, nada más se vuelve ver exactamente dónde está diciendo que el vacío pertenece o no pertenece a nuestro conjunto A. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con D3, creo que es aquí donde se ponía bien la cosa.
¿O no? No, creo que ya después lo hacían abstracto porque pensemos, ¿qué pasa si nosotros tenemos en nuestro forcing dos conjuntos y un elemento alfa donde dos, dos conjuntos dinámicos A y B, donde el elemento alfa va perteneciendo dependiendo de dónde estemos, a los conjuntos A y B. A lo mejor, donde pertenece a A es en esta parte de acá. Y donde pertenece a B es en esta parte de acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría? Y bueno, digamos que A y B nada más están conformados por posiblemente alfa. Todos son técnicamente el unitario de alfa, solo que en puntos distintos. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, que en esta parte de aquí, por ejemplo, pues deberían ser iguales, porque en ambos pertenece a alfa y ambos solamente están conformados por alfa. Y entonces, algo que podríamos decir es que si nosotros tenemos aquí algún P, algún Q y algún R, podríamos decir que R ya considera que A es igual a B. ¿Por qué? Porque tienen exactamente todos los elementos. Y bueno, técnicamente también podríamos decir algo como parecido, como por aquí afuerita, porque pues aquí afuerita ambos serían el vacío. Y entonces podemos, si se dan cuenta, también es un conjunto cerrado hacia abajo. Es también un valor de verdad. Eh, y entonces podemos andar diciendo cuando un punto fuerza que una fórmula es cierta, si el elemento pertenece al valor de verdad de dicha fórmula, por ejemplo. Y entonces la cosa es, como los conjuntos dinámicos cada vez se vuelven más complejos, eh, yo qué sé, a lo mejor, ¿cuándo puedes decir realmente que si tienes dos conjuntos dinámicos, llamémoslos alfa y beta, ¿cuándo realmente puedes decir que alfa pertenece a beta? Eh, ¿Por qué? Digamos que beta, eh, por algún casual, bueno, no, no metamos alfa. Digamos que tiene algunos conjuntos beta cero, beta uno, beta cero que le metemos en algún momento P0, eh, beta uno que metemos en algún momento P1 y cosas del estilo. Entonces, la cosa es, si se dan cuenta aquí, pues teníamos cosas distintas que eventualmente consideraban ellas que eran la misma. Y entonces, lo que podría estar pasando acá es que realmente alfa no sea ninguna de estas primeras entradas, no sea alguien que hayamos metido directamente a nuestro conjunto dinámico, pero puede que en algún momento, puede que haya algún cerrado hacia abajo, algún abierto regular, eh, en el cual parezca que alfa se parece a alguno de estos elementos de acá. Entonces, para beta cero, a lo mejor da la casualidad de que en esta parte de acá, alfa considera ser igual a beta cero. Llamemos este elemento Q. Pero ¿qué es lo que pasa? Beta cero lo hemos metido en un punto particular. No está siempre desde el inicio. A lo mejor lo que hicimos fue meterlo acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo realmente alfa pertenece a beta? No basta con que alfa ya considere que sea igual a beta cero aquí adentro, porque todavía no está dentro. Así que vamos a tener que buscar cuándo ya lo hemos metido y cuándo es igual. Y entonces, el verdadero valor o el verdadero lugar donde alfa pertenece a beta, al menos, es en esta parte de acá.
pero este argumento nada más lo hemos hecho con beta cero. Podríamos hacer exactamente lo mismo con todos los beta n's. Y entonces esto nos estaría dibujando un montoncito de abiertos. Por ejemplo, esto de acá. Y nuevamente, como todo lo que es inevitable es cierto, pues lo que podemos hacer es regularizar. Y entonces ahí ya tendríamos un valor de verdad, que puede ser booleano, de la pertenencia de alfa a otro conjunto dinámico beta. Y la gracia es que para poder calcular si alfa pertenece a beta, solamente teníamos que compararlo con elementos que estaban adentro de beta. Y la gracia de esto es que justo esto es muy importante porque es necesario que se calculen este tipo de cosas por medio de recursión. Uno va clarificando cómo va la dinámica desde la base de nuestra jerarquía. Nosotros vamos diciendo cuándo pertenecen realmente las cosas desde abajo y eso se va propagando hacia arriba. Y justo la gracia es que, pues, si tomamos pares, alfa, beta, basta con que reduzcamos, si decimos que hacemos una reducción estricta, si reducimos al menos uno de ellos dos en rango, donde bueno, esto tiene implícito un rango que es un buen orden y muchas cosas. Si decimos que alguien es menor que este par, sí, solo sí, es menor en alguna de las dos entradas, entonces ese orden resulta ser un orden bien fundado o una relación bien fundada, no estoy seguro. No, sí es orden, creo. No sé. Pero bueno, eventualmente hay cosas de buena fundación y poder hacer recursión para poder calcular esto de acá. Y nuevamente, esto lo que hicimos fue calcular la pertenencia de alfa y beta con la igualdad de alfa con alguien que es más chico. Y la igualdad de alguien, la igualdad de dos elementos, pues es la doble contención. Y la contención de un conjunto en otro es que todos los elementos de uno impliquen estar en los elementos de otro. Es decir, para comparar la contención necesitas cosas agarrar más chicas que del primero y más chicas que del segundo. Así que, eventualmente, bueno, ya no estoy tan seguro, pero algo del estilo. eh, sí, esos nada más son detalles, pero bueno, eventualmente uno puede hacer esta cosa recursivamente. Define la pertenencia en términos de la igualdad. Para checar la igualdad, checa la doble contención. Para checar la doble contención, checa la pertenencia. Y se puede por brujería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cosas, con esto pues ya podemos decir, estas dos cosas son, estos dos conjuntos dinámicos son iguales. Este conjunto dinámico pertenece a este otro conjunto dinámico, intentando hacer este desglose hasta donde uno más o menos pueda. O intentar buscar teoremas que ya me lo den bien mascadito para casos específicos. Eh, la cosa es, con esto ya tenemos pertenencia e igualdad. Y pues con esto, como les estaba diciendo, estamos en un álgebra de Haitian, estamos en un álgebra de Boole. Podemos básicamente el resto de fórmulas definir su valor de verdad por medio de las álgebras booleanas. Entonces, si nosotros tenemos dos fórmulas, phi y psi, nosotros podemos decir, P ya considera que phi y psi son ciertas. Bueno, ¿qué es cierta phi y psi? Decir que phi y psi son ciertas creo que es distinto, aunque va a terminar siendo lo mismo. Sí, solo sí. P ya considera que phi es cierta y P ya considera que sí es cierta. Esto, al menos desde el principio, no es lo mismo, pero ¿cómo se llama? Si buscamos el lugar donde es cierto phi, pues a lo mejor es esta parte. Y el lugar donde es cierto psi es esta parte de acá. Y entonces vamos a decir que alguien está en la conjunción
¿Sí es la conjunción? Eh, es que siempre las confundo. Sí, solo sí, estás en cada uno de los conyuntandos. Es que seguramente no se dice así. Entonces, es básicamente tomar estos dos abiertos regulares e intersectarlos. Y voilà, la intersección era justo el operador de I del álgebra booleana, del que estaba hablando hace un momento. Así que, pues básicamente toda la teoría de álgebras booleanas debería decir, al menos aquí no debería haber ningún problema de ningún tipo. Entonces, con eso ya teníamos el I. El O, pues es un poquito más complicado. Bueno, no complicado, pero sí tiene su detalle. ¿Por qué? Pues si nosotros que tenemos que aquí es cierta phi y por acá tenemos que es cierta psi, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, es lo mismo que sea cierto a que sea inevitable. Entonces, todos los elementos acá que todavía no dicen, phi es cierto o psi es cierto, eh, van a decir que la disyunción es cierta, porque estar en alguna o estar en otro es inevitable. Así que el valor de verdad de la disyunción se vuelve toda esta parte de acá arriba. Que nuevamente lo que estamos haciendo es regularizar, lo que estamos haciendo es hacer una doble negación. Eh, y con eso ya tenemos el I, el O, la negación, pues, ¿qué es lo que pasa con la negación? Si nosotros tenemos que el lugar donde phi es cierta, eh, eh, el lugar donde no pasa phi es, o bueno, mm, sí. Si tenemos que phi es cierta en esta región de acá, pues donde deberíamos poder decir que no es cierta phi es en esta parte de acá, donde nunca podemos bajar para decir, aquí phi es cierta. Entonces, eh, vamos a decir que P fuerza no phi, sí, solo sí, eh, eh, para todo Q menor o igual que P, Q no fuerza phi. Eh, sí, básicamente. Es decir, alguien está en no phi si no podemos bajar para llegar a phi. Si estoy en lo correcto, hay muchas formas equivalentes de comenzar a definir la relación de forzado. Eh, Creo que en Wikipedia hay otra, donde lo que hace es un símbolo estrella y lo que hace es definir en vez de con los cuantificadores, con el O y el existe, lo que hace es tomar el I y el para todo y después hacer doble negación o algo del estilo. Ah, Así que, bueno, eventualmente probablemente haya varias formas, pero eventualmente es checar cosas de este estilo. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me queda? Sí, él existe. Él existe. ¿Qué pasa con él? Eh, pues lo que podemos hacer es checar vamos a decir que P, fuerza que existe X. Phi, bueno, voy a omitir la variable. Eh, yo puedo pues buscar, eh, yo lo que puedo agarrar es ver en todos los conjuntos dinámicos. eh, por ejemplo, llamemos ya un conjunto dinámico y a lo mejor lo que voy a ver es cuándo es cierto que pasa phi de y con ese conjunto dinámico en particular. Y a lo mejor, en este en particular, nunca es cierto. Pero a lo mejor con un phi de z pasa en esta parte de acá. Y con un W
pasa en esta parte de acá. Y con un A pasa en esta parte de acá. Y entonces, una vez tenemos un montón de lugares donde podemos bajar y encontrar a alguien en particular donde ya sea cierto para ese elemento en particular, cerramos. Justo. Y ¿cómo se llama? Aunque lo que estamos haciendo es como recolectar absolutamente todos los valores sobre una clase de conjuntos dinámicos, sobre la clase de todos los conjuntos dinámicos, eventualmente todo lo que nos está dando son cosas adentro del potencia de P, así que no debería haber mucho problema. Entonces, aquí el valor del existe es lo que comienza a perder un poquito de problema, un poquito de sentido, al menos en el sentido en el que lo solemos pensar usualmente. Nosotros decimos que existe algo, sí, solo sí, realmente existe algo. Y eso se puede parchar. Eh, pero, eh, ¿por qué? Si nosotros tenemos a este elemento P, que como cerramos hacia arriba, no estamos desde el principio en ninguno de estos de acá, pues no podemos decir necesariamente que exista alguien que fuerce la fórmula, pero lo que podemos hacer es agarrar, volver aquí abajo y decir, ah, aquí alguien me decía que era cierto, y ese elemento era Y. Y en esta parte de acá, quien me decía que era cierto era Z. Y aquí quien me decía que era cierto era A. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos a Y, a Z y a A, algo que podemos hacer, salvo hacer ciertas cuentas y poner los salvo meter los elementos de los elementos en los lugares indicados, poder decir, ah, yo lo que voy a hacer es un nombre, un conjunto dinámico, cuya dinámica va a ser en el resto de lugares, pues no me importa mucho qué estás haciendo, pero aquí adentro, lo que vas a hacer es, una vez llegues a donde pasas Y, te vas a transformar en Y. Una vez llegues a donde pasas a Z, te vas a transformar en Z. Una vez llegues a donde pases a Q, te vas a transformar en Q. ¿Por qué podemos hacerlo? Pues porque son conjuntos dinámicos. Eventualmente aquí vamos a decir, ah, pues no vamos a meter absolutamente nada que no sea necesario. Y una vez llegamos hasta aquí abajo, ¡pum!, nos volvemos a alguien que ya sabíamos que existía de antemano. Y ese elemento en particular, por varias cosas, pues realmente va a ser cierta la fórmula phi desde acá arriba. Así que eventualmente el cuantificador existencial se recupera. El universal, pues ya se imaginarán, es más o menos lo mismo. Salvo, bueno, sí, es básicamente lo mismo. Eh, y entonces, básicamente es así como una vez ya tenemos nuestros conjuntos dinámicos, ya podemos recuperar cómo se mueve su dinámica en fórmulas atómicas y una vez ya teniendo cómo se comportan en fórmulas atómicas, poder decir en fórmulas más complejas, ya podemos ir diciendo cosas mediante nuestro lenguaje de forcing. Eh, nosotros vamos a decir, ah, a partir de ciertos puntos van a comenzar a pasar cosas de cierto estilo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que había prometido desde un principio es que la gracia de esto era que existiera un filtro que tocara todos los densos que me interesaran. Y entonces la gracia es que dicho filtro, lo que vamos a hacer es un filtro dinámico. Va a ser un filtro dinámico en el sentido de que G va a ser el elemento que va a meter a cada elemento P a partir de sí mismo. Tal es que P en P. Donde, bueno, pequeño detalle.
aquí estamos hablando de puros conjuntos dinámicos, pero a mí me gustaría recuperar a mi universo original. Como que aquí ya perdí absolutamente todo, pero en mi jerarquía inicial pues comenzaba igual con el vacío, con el unitario del vacío, estamos en el unitario. Y la cosa es, ¿quién sería un buen representante para mi conjunto dinámico? Pues sería aquel que es el conjunto que yo quería desde el mero principio. Lo que vamos a decir es, si nosotros tenemos a un conjunto X en nuestro universo original de la teoría de conjuntos, vamos a decir que X va a tener por elementos a todos los elementos originales, bueno, sus encajes, de todo lo que vivía adentro de propio X y lo vamos a meter desde el principio, tales que alfa en X. Es decir, para encontrar un conjunto estático que represente a X, vamos a decir que pues no se mueva, que todo va a estar como está desde el principio. ¿Y qué elementos van a estar desde el principio? Aquellos elementos estáticos que van a representar a los elementos del conjunto X. Aquí nuevamente hay una recursión, donde el nombre del vacío es el vacío y entonces el nombre de un conjunto se vuelve todo esto de acá. Detalles. Pero con esto ya podemos decir, pues aquí sigue viviendo nuestro universo B. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que voy a agarrar es pues los nombres, los encajes de mi orden parcial original y pues voy a meter a cada uno adentro a partir de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en un momento aquí, ¿quiénes son los que viven adentro de ese G? A ojos de este elemento P. ¿Quién es? ¿Quién dice P que realmente Q pertenece a nuestro conjunto G? La pregunta es, si por ejemplo esta cosa se fuera ramificando y tuviéramos este elemento de acá, pues si nos vamos por otro camino de otro lado, ya no pertenecería. Así que no podemos decir muchas cosas de las cosas que son sucesores, salvo en ciertos casos particulares, separatividad. Los que sí podemos asegurar son todos aquellos elementos que están por arriba de P. Los que sí podemos asegurar que ya metimos fueron todos los elementos arriba de P. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es un filtro. Y entonces parece que da igual cómo nos vayamos moviendo, siempre vamos a estar viendo un filtro. Así que pues esta cosa, aunque parece que es básicamente todo el orden parcial realmente, salvo que cada vez es menos el orden parcial, pues sigue pareciendo decir yo soy un filtro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos algún denso de nuestro universo original y tenemos este elemento Q de acá, pues Q ya va a decir que Q pertenece a G, porque pues lo metimos desde ese momento. Y entonces, ¿cómo se llama? Y eso fue para cualquier elemento del denso. Y entonces, el valor de verdad de existe alguien adentro del filtro que también está dentro del denso es 1. ¿Por qué? Porque aquí recolectamos aquí, que está en el filtro y en el denso. Y pues eventualmente acá. Y en el resto del denso, pues básicamente todo el denso va a componerse de puntos donde hay algún elemento del orden parcial que también pertenece al denso. Y entonces, por esta cosa de acá, por cómo estamos tratando el existe, eh, el valor existencial, el valor de la existencia de alguien en G, que también pertenece al denso arbitrario que pertenecía al modelo original, pues va a ser al menos todo esto de acá. Pero nuevamente, ser inevitable significa ser cierto. Así que el valor de verdad
de que G toque a este denso, es 1, es todo el orden parcial. Y entonces ya tenemos un filtro dinámico que toca absolutamente todos los densos de P. Pequeño detalle, toca todos los densos estáticos, a todos los elementos que encajamos de esta forma. ¿Por qué? Pues si tenemos a un filtro genérico, pues siempre podríamos agarrar algún H y en cada elemento, en cada momento P, poner a algún Q, de tal forma que Q y P no tengan ninguna extensión común. Y entonces esa cosa sería un conjunto ¿qué es lo que pasa? Que es un denso, es básicamente como una especie de cosa que vive en el complemento del filtro. Bueno, a lo mejor tendríamos que hacer un poquito más de cosas para asegurarnos de que esa cosa sea densa, pero sería algo del estilo eh, que G no tocaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese nuevo conjunto, ese nuevo denso, es un denso dinámico. Así que, pequeño detalle, en esta técnica lo que estamos logrando hacer es meter algún denso, meter algún filtro genérico, pero a cambio estamos metiendo más cosas. Como estamos metiendo conjuntos dinámicos en algún sentido, vamos a tener que atenernos a las consecuencias. Y eso suele ser muchas veces el problema del forcing. Asegurarse de que no meta demasiadas cosas que nos molesten para lo que nos interesa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo, supongo que la cereza del pastel de esto es que ahorita, si se dan cuenta, pues no estoy hablando de ningún filtro real ni de nada. Simplemente estoy como moviendo las manos y diciendo que cosas que claramente son diferentes son iguales porque estoy diciendo que ser inevitable va a ser lo mismo que ser cierto y... ¿Cómo se llama? He estado buscando justificaciones de por qué diablos esta cosa pues no debería decirnos absolutamente nada. Bueno, no debería generarnos absolutamente ninguna contradicción, perdón. Pequeños detalles sobre las palabras. eh, ah, y es que, pues, esta cosa, pues se puede ver un poquito de dos formas. Si se dan cuenta, pues en algunos momentos estaba poniéndole como una especie de barritas de valor absoluto y entonces estaba diciendo que pues eso representaba al abierto donde que considera que de los elementos del orden parcial que ya considera que los elementos son que dicha fórmula es cierta. En, y también, ¿cómo se llama? Hay otra forma de definir, bueno, que es más o menos lo mismo de decir esta relación, que es que Q se encaje Q va a representar algún orden a un elemento de los conjuntos cerrados hacia abajo. ¿Por qué? Siempre tenemos algún elemento Q, siempre podemos agarrar su conjunto de sucesores. Y entonces esa cosa va a vivir va a ser un abierto, va a estar en el álgebra de Heyting, y entonces lo podemos regularizar si es que por alguna razón no es regular ya. Y entonces, en ese caso, pues podemos encajar a Q con alguien en un espacio un poquito más completo y entonces esta relación de forzado simplemente sería un menor igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si de alguna forma nosotros pudiéramos derivar que Q genera una contradicción, pues la contradicción está representada por el conjunto vacío en este sentido. Y como que esto no parece tener sentido. La forma de decir, esto no genera contradicciones, al menos que por ahorita me calma, es decir, pues yo no estoy hablando de verdad, aquí solamente estoy hablando de que un abierto está contenido en otro, o de que un elemento pertenece a un abierto regular, o cosas del estilo. Pero, volviendo a cuando estas cosas cuando nuestro filtro falso se vuelve un niño de verdad, es cuando tratamos de hablar de un camino particular, de nuestro orden parcial. Nosotros tenemos
Aquí al orden parcial ya definimos cómo todo va cambiando dinámicamente a lo largo del orden parcial, y a lo mejor lo que podríamos decir, vale, ya no quiero que se mueva tanto las cosas, ya quiero hablar de un solo camino en particular. Entonces quiero ver cómo se van moviendo las cosas a lo largo de esto y cómo se llama, qué es lo que va pasando. Nosotros vamos hablando de filtros dinámicos y les dije que pues la gracia de estos conjuntos dinámicos es tomar elementos y meterlos cuando nosotros decimos. Entonces, si nosotros tenemos algún conjunto dinámico X, que por lo general a los conjuntos dinámicos se les suele poner un puntito arriba para que la notación nos vaya guiando un poquito, nosotros vamos a tomar, si nosotros tenemos este conjunto, nosotros podemos decir su valoración según algún filtro G, según algún camino en particular, como los elementos, el conjunto de elementos que realmente metimos a nuestro conjunto dinámico. En este sentido, que realmente metimos al hacer nuestra trayectoria G, que es el conjunto de todos los Y a la G, tales que Y pertenece a X. Puede que haya algún detalle, porque probablemente sería la primera proyección, porque en X solo viven pares ordenados, pero bueno, pequeños detalles. Entonces, para encontrar al X de verdad es buscar quiénes son todos sus elementos de verdad según G y recolectarlos siempre que estaba en el conjunto dinámico y sí, ya tengo que decirlo, tal que Y, P pertenece a X cruz G para algún P. Es decir, todos los elementos que realmente en algún momento hayamos metido. Y bueno, esos elementos no metemos solamente los conjuntos dinámicos, los metemos una vez ya interpretados por el filtro G. Nuevamente, recursión y cosas de ese estilo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una cosa interesante es que esta forma de hacer las cosas, si nosotros hablamos de un filtro G y le preguntamos, ¿quién es G? Bueno, voy a llamarlo H para que no tenga dos cosas llamadas G. Si tenemos algún filtro H y le preguntamos, tú dime quién es G, porque si se dan cuenta, si agarramos filtros distintos, pues puede que nos vayan diciendo cosas distintas, ¿no? Es decir, caminos distintos, así que puede que no tengan absolutamente nada que ver. Si nosotros tenemos un filtro arbitrario y le preguntamos, oye, ¿quién es este carnal de acá? Pues este filtro nos va a decir, mira, qué curioso, soy yo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes realmente estamos metiendo en su valoración de G? Es de quién consideramos que es G según H. Pues son todos los elementos que viven en el filtro dinámico de tal forma que su segunda componente vive en el filtro H. Entonces, lo que estaríamos metiendo, y bueno, y también, como estos son los encajes estáticos de los conjuntos originales, cualquier filtro siempre va a pensar que es el conjunto original. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser todos los P's de tal forma que su segunda componente, que es exactamente la misma, vive en H. Entonces, quien va a pensar H, que es G, es H. Y entonces hay un filtro, hay un nombre de un filtro con el cual todos los filtros se identifican. Y entonces lo importante, aparte de que pues realmente
todo filtro pueda decir, ah, vale, yo estoy allí, estoy de alguna forma allí, es que si realmente tuviéramos un filtro que es genérico, va a pasar lo que es probablemente la cosa más importante, al menos al tratar de hacer forcing de forma externa, es que eh, si nosotros tenemos, si llamamos B a la H como el conjunto de todas las posibles, todos los posibles valoraciones según H de quiénes son los nombres X, eh, eh, tales que X en B a la P. Eh, donde, bueno, B a la P es la unión de toda la jerarquía de los dinámicos. Si tomamos esta cosa de acá y resulta que el filtro sí era genérico, pues va a resultar que una fórmula, bueno, ya no estoy seguro exactamente de cómo se decía, decíamos que una fórmula es cierta. Ah, ya, se denotaba así. Nuestro nuevo modelo consideraba que era cierta una fórmula phi, sí, solo sí, va a existir algún elemento, alguna condición de nuestro forcing P, de tal forma que P nos diga, claro, que P no solo que viva en P, sino que también viva en nuestro filtro H, debe pertenecer a quien estamos considerando nuestro intérprete. Sí, solo nuestro nuevo modelo va a decir que phi es cierta, si es solo así. Nuestro intérprete tiene una condición que nos va a decir, ah, sí, yo consideraba que la fórmula es cierta. Y esa es un poco la gracia. Podemos andar diciendo, vale, no tenemos ningún filtro, pero podemos decir cosas de él si existiera. Y no generamos contradicciones porque nada más es un juego de abiertos y menores iguales y cosas del estilo. ¿Y cómo se llama? Eso es más o menos todo. Nada más pequeño detalle. Esta proposición de aquí es, supongo que donde recae más lo que he estado escondiendo debajo de la alfombra. Es eh, que al menos la mayoría de cosas suelen jalar decentemente, porque con que nada más agarremos un filtro para valorar cosas, donde realmente juega un papel la hipótesis de que esta cosa de acá pase, es justo cuando se hace inducción sobre las fórmulas y se quiere ver el caso de la negación. Nosotros podemos tener algún phi y nosotros podemos tener algún phi, el conjunto de lugares donde la fuerza, y podemos tener algún, y bueno, podemos tener no phi, que va a ser su complemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que tengamos la mala suerte de que realmente el filtro H evada de alguna forma a los dos. Esto es fácilmente, esto puede pasar con más facilidad de lo que uno pensaría. Volviendo al árbol binario, eh, si nosotros tenemos aquí nuestro conjunto, nosotros tenemos, por ejemplo, un denso sería todas aquellas sucesiones que en algún momento valen 1. Aquí está la sucesión vacía, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y etcétera. Pero si se dan cuenta, 0 es izquierda, 1 es derecha. El conjunto de todas las sucesiones que tienen 1 en algún momento, pues son todas aquellas que no están en esta rama de acá. Entonces, esta cosa, da igual en qué punto estemos de aquí, pues siempre podemos ir un pasito a la derecha y entonces ya caímos. El conjunto es denso, pero de alguna forma
podemos caer en la desgracia de que tengamos la función constante cero. Y entonces, aun cuando decía que era inevitable, que realmente parece que no lo es tanto, puede ser que haya densos que no toquemos con un ultrafiltro. Y pues bueno, al menos en forcings que nos interesan, eso siempre va a pasar. Siempre nos interesan forcings que, dados dos elementos, siempre haya como una dicotomía donde solo podamos elegir un camino u otro. ¿Con un ultrafiltro? Ah, con un ultrafiltro. Ultrafiltro. Ajá, la constante cero es un ultrafiltro, aquí, por ejemplo. Y el complemento de un ultrafiltro en una álgebra booleana sin átomos siempre es denso. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente el meollo del asunto, a la hora de que sea genérico, sea justo para que, pues, bueno, no lo he terminado de checar bien, pero si estoy en lo correcto, es básicamente para que eventualmente H se decida por phi o no phi. Si no puede decidirse por ninguno de los dos, donde, bueno, a lo mejor probablemente el problema está en las atómicas o cosas del estilo, eh, pues realmente no podemos decir que vea la H, bueno, ya con este teorema siendo cierto, ya no podemos decir que vea la H pues esté bien, porque pues debería poder decidir todas las fórmulas, aunque no podamos demostrar que puede decidir todas las fórmulas. Y entonces es básicamente ahí el problema. Y es donde se utiliza la hipótesis de genérico. Si ya toca todos los densos de P de nuestro modelo original, pues entonces da igual quiénes sean nuestras fórmulas. Esto nos estaría hablando siempre de un abierto y su complemento. Y un abierto y su complemento siempre nos van a generar un conjunto denso. Entonces, un ultrafiltro genérico siempre nos va a, bueno, la gracia es que nos ayuda a decidir este tipo de cosas. Y eso es básicamente todo. Está muy bueno. Sí. ¿Hora y media? La voy a poner para que sea 1 hora y media.